Hola y bienvenidos a MIPA en Proceso, el podcast que no te deja morir durante el internado. Mi nombre es Las Correa y esta semana hablaremos acerca del protocolo MARCH. Cuando de atención prehospitalaria hablamos, el protocolo MARCH es uno de mis favoritos puesto que siento que aborda el paciente politraumatizado de una forma bastante interesante. Este protocolo tiene, como les digo, ventajas, pero también tiene desventajas, como que se centra en pacientes con trauma penetrante o trauma por violencia y no tanto en pacientes como trauma contuso o de caídas. Entonces, bueno, vamos a abordar un poco este protocolo y vamos a ver qué tal, qué les parece. Este protocolo, como digo, MARCH, M-A-R-C-H, tiene su origen hace no tanto tiempo. Y la verdad es que es interesante porque inicia con la M de Massive Bleeding o hemorragia masiva. Y este protocolo, como les digo, inicia con la hemorragia masiva. Lo primero que nos indica este protocolo es colocar torniquetes en extremidades. Torniquetes. ¿Por qué? Porque es una de las formas más sencillas de controlar un sangrado. Si bien el empaquetamiento o la presión directa son alternativas muy buenas para el control de sangrado en extremidades, el uso de un torniquete que se aplica en menos de 20 segundos, pues bueno, es bastante práctico y bastante sencillo de utilizar. Por lo que en este caso nos recomiendan las guías la aplicación del torniquete 2 a 3 pulgadas sobre la lesión directo en la piel. Esto cuando nos encontramos en una amenaza indirecta. Si esto fuera por el lado de que estamos bajo una amenaza directa o en una situación de riesgo, el torniquete se colocará lo más alto y apretado posible y sobre la ropa. Eso es importante. En situaciones de riesgo el torniquete va sobre la ropa y va alto y apretado, lo más arriba posible en la extremidad. Y cuando estamos en una situación donde podemos explorar, donde podemos buscar la herida, pues bueno, podemos hacerlo sobre la piel y 2 a 3 pulgadas sobre la herida. Si esto evidentemente es posible. Esto hablando de extremidades. Si estamos hablando de sitios de unión, hablaremos de el empaquetamiento. El empaquetamiento o unpacking del inglés es una técnica en la cual introducimos gasa o cualquier material no necesariamente absorbente, de hecho no tiene por qué ser absorbente, con que sea un material que al entrar en contacto con el tejido yo pueda ejercer presión, me voy a beneficiar de la hemostasia. Entonces el empaquetamiento puede ser con rollo de gasa, puede ser con compact gas, que son unas gasas que vienen plegadas, o con gasas hemostáticas. Las gasas hemostáticas son un tipo de gases comerciales que venden que son buenas porque nos van a ayudar a controlar el sangrado de una manera más sencilla. Sin embargo, mucha gente, lo que opina, muchos paramédicos de Estados Unidos, porque son los que más las utilizan, porque son algo caras, optan que si utilizas un empaquetamiento con una gasa compacta normal o una combat gas que tiene el hemostático, pues la diferencia es el tiempo de compresión. Y si tienes únicamente una víctima o estás en una situación donde no hay tanto riesgo, pues el uso de una gasa que cuesta $50 y te va a tomar 3 minutos menos de compresión, pues bueno, creo que no vale la pena. Sin embargo, estamos en una situación de riesgo, la evacuación es inminente, tengo muchas víctimas, tengo que hacer presión rápido, hacer el vendaje y pasar con la siguiente víctima, pues bueno, sería el caso una gasa de tipo hemostática. Hay sitios donde no se puede ni colocar torniquete ni hacer empaquetamiento. Uno de ellos es la cabeza o algunas heridas que son de tipo lacerantes, que tienen sangrado activo. Sin embargo, por la disposición de la herida o por el sitio que tiene, el empaquetamiento no es el apropiado. Y podemos utilizar dispositivos como Elite Clamp, que es una especie de grapa o de pinza que colocamos sobre la herida, afrontando los bordes y disminuyendo el sangrado. Otra alternativa para este tipo de heridas es la presión directa. Aunque parece muy sencilla la presión directa, no hay que omitirla. Cuando hablemos de cuestiones de trauma, muchas veces pensamos que, torniquete, empaquetamiento, y omitimos la presión directa cuando es una excelente alternativa. Me ha tocado ver muchos casos de herida por proyectil de arma de fuego que llegan al hospital y que con presión directa ceden. Entonces, si bien la situación puede que sea muy estresante al inicio y colocamos un torniquete, podemos eh, re reevaluar la herida o reevaluar la situación para ver si realmente lo amerita o puedo sustituirlo por un empaquetamiento o bien por una presión directa.
sobre todo cuando hablamos de lesiones pequeñas o si hablamos de heridas por proyectil arma de fuego, calibres pequeños que no hayan lesionado grandes vasos, pues bueno, con presión directa o un leve empaquetamiento nos puede ayudar más y pues evidentemente evitamos la isquemia que se está originando por el uso del torniquete, que no quiere decir que sea malo el torniquete. Sin embargo, todo tiene un lado bueno y un lado malo. El torniquete es excelente para evitar la principal causa de muerte del trauma, que es la hemorragia. Sin embargo, pues estamos causando isquemia en los tejidos distales al torniquete. Entonces, si es una situación de vida o muerte, pues la colocación es adecuada. Sin embargo, si realmente no lo ameritaba y yo lo estoy colocando, pues no va por ahí, ¿no? Entonces, es bueno e importante. Algunas consideraciones cuando hablamos del control de sangrados. Uno es que la fase de atención bajo fuego o amenaza directa o situaciones de riesgo no hay otra cosa que hacer más que la colocación del torniquete mediante la autoayuda. Es decir, yo no voy a empezar con protocolos de atención, yo no voy a empezar con el protocolo March o XABCD si me encuentro en una situación de amenaza directa. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque el protocolo March tiene su origen en cursos militares como el TCCC o TSC, por lo que nos habla de que tenemos que encontrarnos a cubierto y autoayudarnos o solicitar que la persona herida se autoayude de ser posible. Otra cuestión importante a considerar en el control de sangrados es que no todas las heridas en las extremidades requieren el uso del torniquete, es lo que les comentaba ahorita. Hay algunas heridas que presentan hemorragia masiva, por ejemplo una lesión de la arteria femoral, que tenemos que colocarle un torniquete sí o sí. Sin embargo, tenemos heridas que son en la región del muslo, pero no le pegaron a ningún vaso importante, solamente fue un poco de tejido, vasos del tejido adiposo, vasos leves del tejido muscular, sangró un poco, se supresión directa, con eso fue suficiente, entonces hay que considerar eso. 3. El empaquetamiento con rollo de gasa es válido, aunque los tiempos de compresión son mayores en contraste con el uso de una gasa hemostática, cosa que ya comentamos también. En estas situaciones, y lo voy a escribir aquí, el lavado o limpieza de las heridas no son la prioridad. Si bien a lo mejor como personal médico siempre consideramos de que no, que las heridas estén limpias para evitar infecciones y lo que tú quieras, y en este tipo de situaciones donde está vida o muerte, no podemos darnos el lujo de, que esté limpia la herida, que no esté contaminada, que la podamos irrigar. Entonces lo primero aquí es detener el sangrado, hacer el empaquetamiento, el vendaje compresivo, lo que ustedes ocupen. Sin embargo, ya en el hospital se va a poder hacer la evaluación adecuada. Si tenemos una herida, fue, por ejemplo, obviamente este protocolo aplica para politrauma o este tipo de víctimas. No aplica si te cortas con un cuchillo de cocina. Ahí es completamente diferente. Y bueno, en resumen y de una manera sencilla de recordar, en las extremidades vamos a utilizar torniquete alto y apretado en situaciones de riesgo o 2 a 3 pulgadas sobre la extremidad en dado caso de que ya no haya riesgo. En los sitios de unión vamos a utilizar empaquetamiento. Puede ser con rollo de gasa, con pad gas, evidentemente seguido de un vendaje compresivo. Y en sitios donde podamos afrontar bordes o donde no sea posible el empaquetamiento o no esté indicado el empaquetamiento, podemos utilizar elite clamp o presión directa. Y bueno, continuando con la segunda letra de mi protocolo, ya la voy a poner en otro color, va a ser la A. La A de la vía aérea o airway. Aquí, si vieron el video del abordaje inicial del paciente politraumatizado intrahospitalario, recuerden que el estándar de oro ahí es la intubación orotraqueal. Aquí va a variar, de hecho en este protocolo nunca se ve la intubación del paciente. Por lo general intentamos colocar una naso, si una naso no nos jala ponemos un supraglótico, si eso no es suficiente hacemos una crico. Y mucha gente me pregunta cuando vemos este tipo de protocolos, oye, pero no es más sencillo intubar que andar poniendo un tubo directo de la tráquea, abriendo. Y pues la verdad es que no. Porque si consideramos las cuestiones de que tengo que elegir la hoja de laringo y tengo que elegir el tubo y tengo que ver, depende del paciente. Y si yo nomás utilizo una hoja de bisturí, abro de la tráquea y meto el tubo, y es un tubo estándar de 6.5 para todos los pacientes según los protocolos internacionales, pues bueno, sería más estandarizado y fácil de realizar este protocolo. Entonces, aquí no hay como tal un estándar de vía aérea, va a depender de las necesidades del paciente. Y lo primero que tenemos que recordar es que si mi vía aérea está bien, no le intervengo.
A diferencia del protocolo del ATLS, que habla de que hay que administrar oxígeno y la colocación de algunos dispositivos, aquí si yo llego con mi víctima o con mi herido y este se encuentra bien, hablando, platicándome su vida, no tengo por qué intervenirlo. Solo ponerlo en una posición cómoda donde pueda ventilar de una manera apropiada, donde pueda estar respirando bien. En dado caso podemos lateralizarlo. Y aquí nos lleva al siguiente punto. Si mi vía aérea está bien, pero mi víctima está inconsciente. Si mi víctima está inconsciente, aquí tenemos de dos. O uno, lo lateralizo si no tengo ningún dispositivo, ningún medio, ninguna posibilidad de yo intervenir esa vía aérea. Número 2, coloco una nasofaringia o NPA, Nasopharyngeal Airway. O número 3, le coloco un dispositivo supraglótico. Algo importante es que si mi paciente no me está ventilando bien con ninguno de estos tres, pues tengo que pasar a una situación más avanzada que vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, a manera de resumen, hasta ahorita, si mi vía aérea se encuentra bien, no la voy a intervenir, no le rasques donde no hay, ¿sí? Sobre todo en este tipo de situaciones donde no tenemos oxígeno suplementario muchas veces, donde no tenemos cánulas o puntillas nasales. Entonces, si no tenemos eso, no le metemos nada más, únicamente lo dejamos ahí que esté cómodo, si está consciente. Si está inconsciente, evidentemente vamos a tener que intervenir por el riesgo de que la relajación muscular cause una obstrucción de la orofaringe o de la hipofaringe. Entonces podemos lateralizarlo para ir contra la gravedad. Podemos colocar una cánula nasofaringia o bien podemos colocar un dispositivo supraglótico. Ahora, hablando de lo que sigue de ahí, si mi vía aérea en una víctima inconsciente no me permite la ventilación apropiada, es decir, yo ya le puse una mascarilla laringea, le puse una nasofaringia, sigue sin poderme ventilar mi paciente o está ventilando mal, tengo que colocar una vía aérea quirúrgica, una vía aérea definitiva. Y si no vieron el capítulo del abordaje inicial del paciente politraumatizado o de la vía aérea en el paciente politraumatizado, una vía aérea definitiva es un tubo en la tráquea con balón inflado debajo de las cuerdas vocales, asegurado al exterior, con presión positiva enriquecida con oxígeno. ¿Y cuál es la única forma de obtener esto en un entorno donde no hay posibilidad de tener? Sí hay, pero no es lo recomendable por las guías del TSC o del TCCC. No tengo laringo, no tengo tubos para videolaringoscopía, no tengo la posibilidad, a lo mejor no tengo fármacos de relajación, pues hago una vía aérea quirúrgica. Entonces, en estos casos, una vía aérea definitiva, una alternativa sería una vía aérea quirúrgica. ¿Cuál es la que hemos hablado siempre que es la vía aérea para urgencias? Es la cricotiroidectomía. O crico para los compas. ¿Por qué? Porque una traqueostomía complicaría mucho mi situación. Algo importante de mencionar es que en la vía aérea de los pacientes de este tipo de trauma, que por lo general el trauma es penetrante, no contuso, no son por caídas, si fuera por caída obviamente aplican otros protocolos, entonces aquí el control, lo voy a poner aquí en grande, control cervical no es una prioridad. Por lo general estos pacientes o estas víctimas o estos heridos no van a tener un trauma cervical que ponga, pues como valga la redundancia, en riesgo la inervación o la médula espinal en la región cervical. ¿Qué si es prioridad en estos pacientes? Ver que me saturen bien. Como ya mencionamos en el video de vía aérea, no porque yo le ponga un dispositivo definitivo de vía aérea, como sería la vía aérea quirúrgica en este caso, o el supraglótico, y lo esté ventilando con presión positiva con el BBM o con el AMBU o con un ventilador de traslado, no me asegura que tenga un intercambio gaseoso apropiado. ¿De qué va a depender esto? De muchas cosas. Una vía aérea permeable, integridad de la pared torácica, integridad del diafragma, integridad del parénquima pulmonar, integridad de la médula espinal, integridad de muchas cosas. Entonces, si yo tengo una pérdida de cualquiera de estos, va a poner en riesgo la situación de mi paciente. Por lo que sigue en mi protocolo sería la R de respiración o de respiratorio. Aquí vamos a tener de dos. O tenemos un neumotórax, atención, o tenemos un neumotórax abierto. Aquí
A diferencia del protocolo de la TLS, donde yo puedo colocar un tubo de tórax con drenaje y luego abrirlo, en este campo no es posible. ¿Por qué? Porque no tengo las posibilidades quirúrgicas en este momento. Recordemos que el MARCH es un protocolo prehospitalario, ¿sí? Entonces no tengo la posibilidad de insertar un tubo de tórax y llevar al paciente. Si bien hay unidades que lo pueden llegar a hacer, por lo general no está indicado. Entonces, ¿cómo identifico estos dos y cómo los trato? Pues el neumotórax a tensión se va a presentar con un paciente con una saturación menor a 90, con frecuencia respiratoria que por lo general va mayor a 30 o está elevada, y se ve un grado de shock, se ve situación con dificultad ventilatoria, existen ruidos ventilatorios apagados en el hemitórax lesionado o ipsilateral a la lesión. Sin embargo, no siempre es sencillo detectar ese tipo de sonidos en un entorno extrahospitalario o en un entorno de urgencias porque hay ruido. Entonces, si yo tengo una víctima que tiene el antecedente de trauma contuso penetrante en tórax, más hipoxia, más distrés ventilatorio, más taquipnea, más signos de shock, yo le descomprimo ese tórax. No la pienso dos veces de que es que será, me espero la radiografía, como ya lo hemos platicado en los protocolos de la ATLS o en otros protocolos de politrauma. No tengo que esperarme a la comprobación radiológica para descomprimir el tórax de un paciente que tenga un probable neumotórax a tensión. Recordemos que el neumotórax a tensión es una situación que pone en riesgo la vida de manera inminente por un shock obstructivo. Entonces tengo que descomprimirlo. ¿Cómo lo voy a tratar? Bueno, se descomprime con un yelco o catéter o aguja de descompresión de 14G que debe de tener 3.25 pulgadas u 8 centímetros de largo. ¿Dónde voy a intervenir esto? Va a ser en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Y cómo voy a saber que funcionó? Por una mejoría clínica, disminución del estado de shock, disminución de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, y aumento de la saturación de oxígeno. Ahora, anteriormente, y lo voy a poner en otro color para que no se les quede clavado, se utilizaba el segundo a tercer espacio intercostal, línea medio clavicular. Esto ya no se utiliza, o de preferencia no utilizarlo. Se ha visto que realmente su uso no es realmente apropiado por el grosor de la pared torácica y porque muchos personales prehospitalarios lo hacían demasiado medial, con el riesgo o bien de lesionar el corazón o de no descomprimir de la manera apropiada. Hablando del neumotórax abierto, lo primero obviamente es también aquí ocupamos un trauma penetrante sí o sí, no puede ser trauma contuso, es un trauma penetrante con un orificio o herida que corresponda a 2/3 partes del diámetro traqueal. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque prácticamente la herida de bala, de objeto punzocortante, de fragmento de metralla, de la varilla que encajaron y le quitaron, equivale a formarle una nueva tráquea. Entonces prácticamente se le forma una tráquea en el tórax extra a la tráquea que ya tiene. Entonces, al tener dos tráqueas, pues obviamente con la presión negativa que se ejerce en el tórax, la presión que sí mete oxígeno o sí mete aire hacia los pulmones disminuye y por ende este desbalance genera un estado de hipoxia. Entonces disminución de O2, aumento de CO2, aumento de lactato y bueno, estado de shock. Ventajas de esta situación es que su tratamiento puede ser un poco más sencillo. ¿Cuál es el tratamiento de un neumotórax abierto? Colocar un sello de tórax. Un sello de tórax es un dispositivo que sella únicamente en 3 lados y sella en 3 lados para permitir que durante la inspiración este se pega y ya no entra aire y durante la expiración el aire sale, desalojando así la cavidad torácica y evitando la entrada de nuevo aire. Algunas guías dicen que si no tengo un parche de 3 lados, pues utilizo uno de 4, pero la verdad es que en nuestro país muchas veces tenemos que utilizar parches improvisados con un guante, con el paquete de un guante, con gasas petroladas, con diferentes dispositivos. A manera de repaso existen diferentes parches, está el Hi-Fin,
Hyphen Vent, está el Halo, está el Rhino Rescue, está el Sentinel, y etcétera. Hay bastantes tipos de parches, cuáles pueden adquirir para su IFAC o para su botiquín, el que gusten y manden. El SAM también es muy bueno. Y bueno, eso es todo de la R en el tratamiento del protocolo March. La letra que sigue es la letra C de circulación. Y aquí el protocolo es bastante específico con lo que hay que hacer. Hay que tratar los sangrados internos o sospechas de sangrados internos, por ejemplo, colocar una faja pélvica en víctimas que, por ejemplo, hayan sido lanzadas por una explosión o hayan caído en altura que puedan tener una fractura pélvica. Y vamos a sospechar esto en víctimas que tengan dolor pélvico, amputación de extremidades, shock, inconsciencia, etcétera. Entonces, víctimas que tengan caídas o probable lesión pélvica más esto, se aplica también este tipo de dispositivo. Otra cosa importante cuando hablamos de las hemorragias, pues aquí no podemos tener una hemorragia interna de abdomen. Entonces aquí no se menciona ni hemorragia de abdomen, ni hemorragia de tórax, ni hemorragia de regiones. Otra cosa importante en la circulación es la revisión de dispositivos. ¿Qué es la revisión de dispositivos? Bueno, ver que el torniquete, por ejemplo, que coloqué sea apropiado para lo que estoy haciendo. Es decir, a lo mejor tenía una herida por proyectil de arma de fuego en la región del muslo, lo extrajimos y estamos evaluando la letra C y me doy cuenta que la herida es muy pequeña, que no está sangrando, que no tiene probabilidad de haber lesionado ningún vaso. Entonces yo empaqueto, hago una buena presión directa sobre esta herida y aflojo el torniquete, lo que se le llama conversión o reconversión. Esto de reconversión del torniquete se recomienda más para personas que tengan experiencia en la colocación y retiro de torniquete, número 1. Número 2, para pacientes que no estén en shock. Porque si está en shock y la riego y lo quito y se afloja y sangra más, tengo el riesgo de que caiga en paro. Entonces, digamos que yo tengo el paciente o la víctima, la hirieron, en los primeros 15 de 20 segundos se colocó el torniquete. Entonces no hay tanto riesgo de shock porque han pasado 15 segundos. Y luego me doy cuenta que la herida no era muy profunda o la herida no ameritaba torniquete. Lo puedo reconvertir o convertir utilizando empaquetamiento o vendaje compresivo. Esto evidentemente pues teniendo en cuenta. Una contraindicación para la reconversión es que hayan pasado 6 horas. Si pasaron más de 6 horas no se reconvierte. Convierte. ¿Por qué? Por el riesgo de que la radiomiólisis distal al torniquete me vaya a liberar algunos, por así decir, toxinas, como sería el aumento del potasio o el aumento del lactato, que me puedan llegar a causar lesión miocárdica, lesión renal, algunas arritmias, elevación de algunos segmentos electrocardiográficos y llevando al paro a mi paciente. Entonces hay que evitarlo si ha pasado más de 6 horas. Lo indicado serían las primeras 2 horas. Eso sí. Algo importante, si ya controlamos todos los sangrados o todos los posibles sangrados y corregimos los dispositivos de circulación, ahora sí sería la fluidoterapia. La fluidoterapia, al menos en este entorno, se planea colocar un dispositivo intravenoso o intraóseo, dependiendo de las posibilidades, prácticas y dispositivos que tenga a la mano el proveedor. Si se puede un dispositivo intravenoso, colocar un catéter de 18G, es bastante apropiado, el color verdecito. Y la verdad es que, ¿cuándo vamos a utilizarlo? Bueno, en víctimas que estén en shock de tipo hemorrágico, o víctimas que requieran medicación y que no tengan la posibilidad de administrarlos por vía oral. Por ejemplo, en pacientes que tengan alguna colocación de algún dispositivo, como un dispositivo supraglótico, pues bueno, y ocupo pasar medicación, pues hay que ponerle un dispositivo intravenoso. El dispositivo intraóseo tiene las mismas indicaciones, pero que no se haya podido utilizar un dispositivo intravenoso. El dispositivo intraóseo es seguro, se puede utilizar durante 72 horas, se pueden administrar líquidos, sangre, aminas vasoactivas, lo que tú quieras administrar, se puede administrar en las primeras 72 horas y el riesgo de osteomielitis es mínimo en estos dispositivos. Algo que también recomiendan, al menos en la administración intravenosa o intraósea de fármacos, es administrar
2 miligramos de ácido tranexámico antes de que hayan pasado las primeras 3 horas post trauma. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, el ácido tranexámico o TXA es un fármaco que evita la ruptura de la malla de fibrina que me forma el coágulo en la cascada de la coagulación. Entonces, favorece a que nos elimine el coágulo. Entonces, pues tiene una ventaja en los pacientes de trauma que el traslado puede tardarse. ¿Cuándo hay que aplicarlo? Antes de 3 horas de que el paciente haya estado traumatizado. La guía del TSC y del TCCC menciona de los protocolos de transfusión y protocolos de transfusión en campo. Sin embargo, al menos en nuestro país es un poco complicado aún. Lo que sí hay que mencionar es cuáles son los como que más indicados. Y bueno, al menos lo preferido sería sangre completa o sangre total, es decir, plaquetas, glóbulos rojos y plasma congelado de tipo O. Si no, pues se puede utilizar el 111, que es diferente y administrar una misma vía. Si no, se puede utilizar algún otro tipo de hemoderivado. Pero lo preferente sería sangre completa congelada de tipo O. Ahora, algo importante, lo voy a poner en otro color. Si mi víctima no está en shock o tiene un shock muy ligero, un grado 1 por ejemplo, y mi víctima está consciente, responde bien y tiene vía oral, es decir, puede tragar y puede tomar y todo, yo voy a rehidratar por vía oral. Con líquidos, algún suero tipo un electrolito, lo que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor la hidratación mediada por el paciente. Evidentemente hay situaciones como el estado de shock a niveles muy importantes, un shock grado 2, 3 o 4, o situaciones donde la víctima no responde o está inconsciente y pues ni modo que le ponga un popote y quede ahí irlo metiendo. Sin embargo, cuando la víctima está en una situación apropiada, pues no hay que, o sea, hay que permitirle que pueda hidratarse por su propia forma. Ahora, por último, después de hablar de la C, hay que hablar de la H, que la H nos habla de dos cosas. Una es la hipotermia y otra es el head trauma. La hipotermia es sencilla, tenemos que evitarla o si está ya, corregirla. ¿Cómo la voy a evitar? Con sábanas térmicas. De preferencia que la sábana térmica no solo cubra la región anterior del paciente. A veces me ha tocado ver que lo ponen sobre la camilla, ponen la sábana térmica adelante y listo, ya se lo llevan. La sábana térmica tiene que envolverlo. Es decir, como si fuera un taquito. Yo lo que les recomiendo siempre a mis alumnos cuando tenemos cursos o cuando tenemos este tipo de entrenamientos es poner la camilla primero, poner después la sábana térmica y después poner al paciente. De esta forma tú puedes envolverlo con la sábana térmica y llevártelo ya a la camilla sin ningún problema. Es una de las como que cosas que más me gusta que hagan porque es una forma en la que no se les va a olvidar la colocación de la sábana térmica. Recordemos, y si vieron el capítulo de shock y si no se los explico en este, que hay algo que se llama tetrada letal, que está compuesta por hipotermia, acidosis, coagulopatía y hipocalcemia. Y si yo no corrijo la hipotermia, por lo general afecta también la causa coagulopatía y aumenta la acidosis. Entonces, por lo general, la corrección de la hipotermia temprana es importante en este tipo de pacientes. Evidentemente también de la acidosis con buena perfusión y la coagulopatía con el ácido tranexámico o con hemoderivados, pero es importante considerar la hipotermia y no olvidarla. Existen muchos dispositivos en el mercado, sábanas eléctricas, sábanas químicas, las golpeas, se calientan. Existe el poncho de North American Rescue, que prácticamente es un poncho que es térmico, que te deja nomás así como que la carita por fuera para que puedas manejar vía aérea, etcétera. Está bien interesante, pero bueno, es caro, entonces adquirirlo a veces en este tipo de, en nuestro país puede ser complicado, entonces las sábanas térmicas están bastante bien. Digo, también utilicen sábanas térmicas de calidad, decentes, gruesas, grandes. Luego hay unas que son muy pequeñas y no cubren la totalidad del paciente, entonces es importante tener, o mínimo, pues juntar dos, ¿no? Ya es el caso. Y por último, el head trauma. Lo primero es, y algo que nos mencionan mucho, es el trauma ocular penetrante. Este trauma ocular penetrante no es como que se pueda solucionar en campo y realmente no hay manera de solucionarlo. Lo único que nos indican es proteger
¿Con qué voy a proteger? No se va a poner una gasa, no se va a poner una cinta, no se va a poner un papelito. Hay que poner un parche rígido de policarbonato o un parche rígido de aluminio. No se recomiendan parches suaves, se recomiendan parches rígidos o como que coberturas rígidas y de preferente ventilados o perforados. Hay unos rojos que están en el mercado, que son los más típicos. Y lo segundo es una evaluación evidentemente de la vista, una evaluación rápida. Y lo segundo es la administración de algún antibiótico con moxifloxacino, 400 miligramos, vía oral, de manera inicial en estos pacientes. Evidentemente el trauma craneoencefálico también se puede hablar con escala de coma de Glasgow, con dilatación pupilar, con ABDI, todo eso. Sin embargo, si ya tengo mi paciente, por ejemplo, con acrico, pues hacer una escala de coma de Glasgow no va a ser lo más sencillo del mundo. Entonces, bueno, a grandes rasgos y en manera de resumen, el protocolo es MARCH o MARCH, donde la M es control de sangrados, uso de torniquete, empaquetamiento o presión directa. Donde la A es manejo de la vía aérea, que puede ser mediante cánula nasofaringea, mediante dispositivos supraglóticos o mediante vía aérea quirúrgica. Depende de las indicaciones. La respiración podemos tener neumotórax abierto, neumotórax a tensión, neumotórax abierto con parche, neumotórax a tensión con aguja. La circulación, revisión de dispositivos de control de hemorragias y dispositivo intravenoso o intraóseo con administración de ácido tranexámico, sangre o líquido de ser posible. Y la hipotermia, colocación de sábana térmica y el trauma ocular, que sería con parche de policarbonato más moxifloxacino. Y pues bueno, eso sería una introducción breve al protocolo MARCH. Espero que les haya gustado este video y hayan disfrutado de este podcast y que les sirva para su siguiente guardia. Espero que tengan un excelente día y sigan sintonizando Mi Pen Proceso. Hasta la próxima.